personas inocentes que han sido arrestadas y mencionan un caso particular de una persona que supuestamente ha sido arrestado por meses. Y después también le preguntan si él pretende quitar los términos límite para la reelección o si este va a ser realmente su último periodo presidencial. Ahora, Bukele responde en inglés, así que hay subtítulos en pantalla, pero vamos a escuchar. Every police in the world, because I find this somewhat amusing when they say, oh, but you know, in El Salvador, they arrest people and some of the arrested are innocent. And I'm a little baffled because I wonder if in the UK all of the arrests are of guilty people, or your police sometimes arrest innocent people. I mean, I bet there will be a percentage of people arrested by UK police, the police of the government that you work for, and they will arrest sometimes innocent people as a mistake or because they had a wrong tip, but they will go to a judicial system. If there were no arrest of innocents if there was one police in the world, one police force, UK, Spain, France, you name it, any country, the US, Canada, any police force that has 0% of margin of error, they only arrest guilty people. Why will you need prosecutors or defense or a justice system? You won't need that because the police is perfect in your country. So every country in the world will have an imperfect police. Now, it is different when you have in countries that promote ethnic cleansing, for example, or they arrest political opponents, or they arrest a minority. But in our case, all of the arrests are made to end the bloodshed that we lived for decades, and we have ended it. Now, did our police made a couple of mistakes? Of course they did. That's why our judicial system has been freed innocent people, and they will free every innocent people that the police has wrongly arrested. And we have already freed 7,000 people. Now, I would assume that the criticism may come from a hypothetical country that doesn't have any arrest of innocents. But I'm sure that in the UK they do plenty arrest of innocent people, and then they are proven innocent in court. But sometimes, and we have seen a lot of cases in the US, in the UK, in Europe, that they find them that they're innocent 20, 30 years after being convicted because they found some DNA evidence. So what does that mean? Eso significa, Bukele, que ha estado viendo mis videos, ¿vale? Porque mira, eso básicamente fue al pie de la letra lo que yo dije en el video que hice sobre el artículo de New York Times. Pero sí, obviamente, es la respuesta objetiva, la respuesta que daría a cualquier persona un punto de vista lógico, porque es la realidad. Miren, siempre se habla sobre, ay, personas inocentes fueron arrestadas. Miren, nadie quiere que personas inocentes sean arrestadas. Obviamente nosotros creemos que el sistema judicial funcione y que se asegure de que solo personas culpables estén en la prisión. Pero eso no significa que el sistema va a ser perfecto, porque un sistema está manejado por humanos, ¿ok? Ningún sistema de este tipo va a ser perfecto. Siempre van a haber personas inocentes que van a ser arrestadas y por eso pues debería existir y existe en efecto, como está mencionando Bukele, un sistema que permita, pero el sistema debería funcionar, mejor dicho, no existir, funcionar, dos cosas diferentes, ¿ok? Pero debería funcionar para asegurarse de que personas inocentes sean liberadas o de que, para empezar, no sean siquiera enviadas a prisión después de haber sido acusadas por un crimen que no cometieron. Ahora, eso no significa que se debería dejar de hacer lo que se ha estado haciendo, especialmente en el caso de El Salvador. De la misma forma que el que algunas personas todavía manejen a exceso de velocidad, obviamente yo nunca, eso no es una razón por la cual simplemente quitar los límites de velocidad. Porque bueno, ¿por qué vamos a mantener esas leyes si de igual forma personas van a seguir yendo a 200 millas por hora? No serviría así, tendríamos anarquía, ¿ok? Nosotros sabemos que sin importar qué tipo de leyes estén implementadas, de igual forma personas van a romper dichas leyes. Eso no significa que la ley per se no está haciendo nada. Ahora, una ley que no se ejecuta por medio del aparato del Estado, obviamente es una ley que está de adorno. Por ejemplo, tantos países occidentales, Inglaterra siendo uno de ellos, que tienen leyes que dicen que es ilegal utilizar marihuana, y sin embargo, y esto lo he dicho tantas veces,
Tú vas a cualquier ciudad en Inglaterra y en cada esquina vas a ver personas utilizándolo. Y sin ninguna preocupación de que la policía venga a arrestarlos. ¿Por qué? Pues porque la ley está de adorno. ¿Por qué? Pues porque arrestar a personas por fumar marihuana ya no es políticamente correcto. Ya no es visto como algo que se debería hacer, no solo por personas de izquierda, sino también por algunos supuestos conservadores, que dicen, no, bueno, la guerra contra las drogas no funcionó. Es porque no se estaba librando. O sea, esa es la realidad, no se estaba librando. Díganle a Singapur que no funcionó. Díganle a Japón que no funcionó. Díganle a Corea del Sur que no funcionó. Ah, pero allí sí se aplican las leyes. Y es que eso que él dice es una gran verdad. La función base de una ley, ya llevándolo a un aspecto lógico, no quiere decir que porque vos metas una ley, la gente ya no va a cometer ese delito. Siempre van a haber personas que transgreda la ley. El punto de crear una ley, y no solo de crearla, sino de que hacer que se cumpla, porque ahí son dos cosas que se deben cumplir. Una ley bien estructurada y un funcionamiento del gobierno que haga que se aplique de verdad la ley, que el que la transgreda de verdad reciba un castigo ejemplar. Cuando usted hace esas dos cosas, usted va a lograr minimizar ese delito. Pero si usted, como él dice, crea una ley y no hace que su gobierno haga que se respete esa ley, pues la gente la va a transgredir cada vez más porque no van a ver una consecuencia de haber transgredido esa ley. Entonces eso es lo que está pasando en El Salvador. Al fin se están aplicando las leyes. Al fin se está castigando a quien transgrede la ley. Entonces por eso se está teniendo un El Salvador más seguro, cosa que en otros países no pasa, porque pueden haber leyes severas, pero si el gobernante no las aplica, la persona poco le va a importar transgredir la ley. Y si tú vas en contra de esta ley, te van a arrestar. Va a pasar años y años en prisión, ¿ok? Pero claro, si la ley la tienes de adorno, entonces no funciona. Por ejemplo, lo que se dice en Estados Unidos, no, la guerra contra... ¿Cuál? Guerras fueron lo que hicieron Estados Unidos en Medio Oriente, por ejemplo. No, en contra de las drogas, no han hecho absolutamente nada. Tienen a la DEA de adorno, entonces, mire, y lo han tenido por décadas, ¿sí? Ahora, me recuerden el tema de los Irán contra. ¿Qué estaba pasando en aquella época? Que supuestamente era, no, miren, tenemos que hacer esto porque está en el bien del interés nacional. Pues realmente no hacen absolutamente nada, por eso el problema solo ha empeorado. Llegar al punto en el que actualmente fentanilo es una de las razones principales de muerte en Estados Unidos, ¿ok? Y una vez más, ¿qué se está haciendo para impedirlo? Absolutamente nada. Ahora, en el caso de el escenario particular que tiene que ver con El Salvador, mientras más arrestos se estén llevando a cabo en un periodo de tiempo más corto, obviamente mayor es la probabilidad de que hayan personas inocentes allí dentro. Eso no significa que no se debería ejecutar el plan, porque el plan implementado fue uno que terminó siendo que personas que en toda su vida, especialmente personas jóvenes, que en toda su vida no habían podido disfrutar de su país, no habían podido caminar con tranquilidad, no habían podido pasar por ciertos lugares dentro de su propia comunidad, no habían podido ir a la plaza o al parque de noche. Ahora lo pueden hacer, ¿ok? Entonces yo creo que eso es algo mucho más valioso que el daño pasajero de algunas personas que han sido arrestadas de forma inocente. Obviamente, cada persona arrestada de forma inocente debería ser liberada cuanto antes. Claro, no se equivoquen, no estoy diciendo que, bueno, que permanezcan arrestados por siempre, porque ese es el precio de la libertad. No. Ahora, hacia el final de esta respuesta, es bastante larga, así que no lo voy a poner toda, pero Bukele también habla de un tema que me parece muy importante y tiene que ver con el que no se puede utilizar la misma medida, la misma estrategia en cada país. Esto es un tema que yo vengo hablando desde hace tantos años, por eso siempre he dicho que el nacionalismo es pragmático, por encima de casi cualquier otra cosa. Porque el nacionalismo entiende que tú no le puedes exigir las mismas condiciones y las mismas metodologías a distintos países. Por ejemplo, no todos los países tienen la dicha de poder tener un fondo soberano financiado por el petróleo que te encontraste en tus costas, como fue el caso de Noruega, y tantos otros países que se han financiado y se han enriquecido y han creado estas megaestructuras y estos
destinos turísticos, por ejemplo Dubái o tantos otros países ricos en petróleo. Tú no puedes exigirle ese mismo tipo de cosas a países que no tienen dichos recursos, ¿ok? Entonces se tiene que reformular y reestructurar lo que es considerado nacionalismo desde el punto de vista de su implementación gubernamental. Nacionalismo desde el punto de vista ciudadano sigue siendo el mismo sin importar en qué país está. Sigue siendo un compromiso con la nación, sigue siendo un compromiso con lo que es en efecto tu hogar y sigue siendo el entender cuál es tu deber como ciudadano de un país, cuál es tu deber y tu responsabilidad. Estar en un país no significa simplemente que, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera con tal de que yo me esté beneficiando. Lamentablemente, por eso es una de las razones por las cuales Venezuela llegó a estar como está en la actualidad. Es por el yoísmo, el hedonismo, el egocentrismo. Y esto lo he dicho pues desde hace tantos años, siendo yo un venezolano, obviamente. Uno de los más grandes males que ha existido en la cultura, quizás no la cultura per se, la idiosincrasia del venezolano, es justamente la de querer montarse por encima de los demás siempre, a expensas. Pero eso no solo pasa en Venezuela, pasa en muchos países. Y ese tipo de personas que son así, uno tiene que tratar de que no lleguen al poder. Porque si en su vida cotidiana son así, ya te puedes imaginar dándoles poder. Cosa que Nayib Bukele nunca fue, siendo que él era una persona adinerada, una persona que no se vio afectada por las pandillas, una persona que nunca tuvo problemas económicos y a pesar de eso, era de los que decía, ¿por qué estos funcionarios de oposición en sus casas tienen este tipo de piso caro, las paredes caros, materiales caros y bonitos, pero cuando van a hacer una obra para la población usan los materiales más bajeros? Solo con ese tipo de comentarios Nayib Bukele ya denotaba el tipo de pensamiento que él tenía, que es de esas personas que piensan en colectivo, que piensan, ¿por qué mi casa es la única bonita aquí? ¿Por qué no toda la colonia puede tener casas bonitas? Ese tipo de pensamiento es el adecuado para alguien que esté en el poder, porque es el que lleva al progreso al país. Expensas de los demás, querer el éxito a expensas de los demás, no en colaboración, no en un compromiso por lo que estás haciendo, quizás con un planteamiento de ver el país en el que estás, o por lo menos la comunidad en la que estás, y de qué forma lo que tú estás haciendo está influyendo o afectando a esa comunidad. Pues lamentablemente, y esto data de hace mucho antes del chavismo, ¿okay? Hay personas que tratan de hacer parecer que los males de la sociedad venezolana llegaron con la llegada de Chávez. Es un chiste, ¿okay? Los problemas que tenía la sociedad venezolana desde antes de la llegada de Chávez eran inmensurables, lamentablemente. Porque una vez más, a mi parecer, ningún gobierno venezolano impuso el orden. Realmente. Quizás desde Gómez, Marcos Pérez Jiménez, inclusive Marcos Pérez Jiménez estaba aplicando la ley de una forma bastante estricta, mucho más estricta que gobiernos previos, muchísimo más estricta que los gobiernos que vinieron después. Pero de igual forma, cuando tú tienes lo que es relativamente poco tiempo en el poder, pues es difícil hacer grandes cambios a la forma en la que una sociedad se ha estado manejando durante generaciones. Y esto aplica también en muchos otros países. Por eso es que nacionalismo para un ciudadano es diferente que para la implementación gubernamental. Entonces, la mirada pragmática hacia lo que sirve para un país y lo que no, es algo necesario y es algo que muchas veces personas pierden de vista cuando acusan a otros países de tener condiciones que quizás en el país en el que ellos viven no serían aceptables. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo creo que de la misma forma que una dictadura puede ser terrible, horrible, lo peor, también una dictadura puede terminar funcionando. Pero depende del país y depende de las condiciones y obviamente depende del dictador, ¿okay? La gente siempre tiene la idea de que un dictador es una persona que no tiene apoyo y por eso tiene que ser un dictador. No, no. Pueden existir dictadores que tienen el apoyo de la inmensa mayoría de la población, ¿okay? Los hay en la actualidad, muchos, ¿okay? Que tienen el apoyo de la inmensa mayoría de la población y sin embargo se comportan como dictadores o por lo menos como líderes autoritarios, ¿okay? Entonces, de la misma forma que eso es cierto, pues tampoco se puede pensar que, por ejemplo, un modelo de la democracia occidental, o en particular la democracia estadounidense, se pueda aplicar en Medio Oriente y que tenga un resultado positivo en todo escenario. O sea, esa era supuestamente la promesa del gobierno de George Bush, esa era la promesa del gobierno de Obama, la que iban a llevar la democracia y de tantos otros gobiernos estadounidenses en las últimas décadas, que iban a llevar la democracia estadounidense a Medio Oriente y que iban a enseñarles cómo manejar su gobierno. ¿Y cuál fue el resultado? Las cosas empeoraron, ¿ok? Entonces,
hace falta la herramienta particular para cada trabajo, la herramienta correcta para el trabajo correcto. Ahora vamos a escuchar a Bukele hablando justamente sobre eso. Ghettos. They form the gangs, then they deport the gangs. Gangs come here. You send us another recipe. Law to don't arrest minors. Okay? But all the gang members were minors at the time. So gangs grew, and then they terrorized the country. They started killing people, and we became the murder capital of the world. Nobody could solve it. We took the recipes from the OAS, we took the recipes from the UN, we took the recipes from the European Union, we took the recipes from the United States. None of the recipes worked. More bloodshed, more people were dying. So what do? Okay, we do something and we save people. And now we're the safest country in the Western Hemisphere. But suddenly something's bad. Oh, but you shouldn't do that. You should do what I think you should do. Why? Not only we have the right to do what we think is right, and what the Salvadoran people are gonna decide whether or not they want this day in free elections, but also we've proven it works. And you haven't proven that your system works in our country. Might work in yours, I don't know. But it doesn't work in ours. It's like I told one time a member of the European Union, I know you Brexited that, but I told a member of the European Union, you take your best government. Choose your best government. I don't know what's the best government in Europe, but you choose your best government. Same people, same talent, same experts, same will to do things the right way. You take your best government and you put him to govern Afghanistan and tell them, okay, you govern Afghanistan the same way you govern this European country. You'll be dead in a week because you cannot govern Afghanistan like you govern Europe. So miren, tantas veces he hablado del por qué el quitar del camino a personas como Gaddafi, a Saddam Hussein, fue un error o terminó siendo un error, ¿ok? Y es porque, y esto inclusive lo dijo el hombre que fue el principal responsable de tumbar la estatua de Saddam Hussein, él dijo que él había perdido múltiples miembros de su familia y por eso él odiaba a Saddam Hussein y estaba totalmente del lado de los estadounidenses. Pero después, años más tarde, él se arrepintió debido a que el espacio que había quedado no solo fue llenado por otro Saddam Hussein, sino que fue llenado por múltiples, ¿ok? Entonces ya no era uno solo, eran múltiples. Y lo mismo pasó en Libia, con la caída de Gaddafi, mejor dicho, el derrocamiento de Gaddafi por medio de Occidente. Y pues esto es lo que suele ocurrir. Entonces podrán decir, pero es una persona mala, una terrible. Sí, pero quienes están esperando para entrar al poder son peores muchas veces. O si no son peores, son igual de malos, pero son múltiples. Entonces, hombre, o sea, estás en un escenario en el que realmente tienes que optar por el menor de los males, ¿ok? Y pues en este caso, para darles también un ejemplo que les pueda servir para ilustrar la idea que plantea Bukele, es la de las prisiones en Islandia. En Islandia te arrestan y en ciertas cárceles, no estoy seguro si son en todas, pero en algunas, te arrestan y los prisioneros tienen las llaves de sus celdas, ¿ok? Entonces básicamente se funciona con el sistema de confianza, ¿ok? Que tú no vas a salir de tu celda, igual aún si tienes la llave para hacerlo. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si eso se fuese a hacer en El Salvador? ¿Ustedes creen que funcionaría? Pero los progres creen que sí. Los progres creen que sí. De hecho, el solo darles el beneficio a las pandillas de que pudieran entrar familiares a verlos, ya solo con eso, no quitemos eso de darles la llave de la celda. Solo el hecho de que entrara gente a verlos, ya con eso corría sangre en las calles, porque salían notas de asesinatos por ese tipo de medidas. Entonces ahí la gente tiene que entender, en El Salvador, el Estado de El Salvador no era el que tiene España, no era el que tiene Estados Unidos, era un Estado y que ya estaba llegando a un Estado fallido, muy parecido a Haití. Por eso las medidas en El Salvador que se tuvieron que tomar fueron esas. Pero parece que mucha gente con pensamiento progre no lo entiende porque no lo vivió. Pero bueno, gente, si les gustó el análisis, denme like, suscríbase y coménteme ahí.